buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de 2010, The Year We Make Contact, estrenada en 1984 y dirigida por Peter Hyams, conocida en Hispanoamérica como 2010, el año en que hacemos contacto, y en España como 2010, Odisea 2. La película retoma la historia de 2001, Space Odyssey, 9 años después de la desaparición de la Discovery, y envía una expedición conjunta estadounidense y soviética hacia Júpiter para descubrir qué ocurrió con la nave, qué sucedió realmente con HAL 9000 y cuál es el propósito del misterioso monolito. Con un presupuesto aproximado de $28 millones, consiguió recaudar unos 40 millones solamente en Norteamérica, por lo que recuperó alrededor de 1,5 veces su inversión en producción. Pero no se puede considerar un éxito masivo de taquilla. Y aunque nunca tuvo el impacto de su predecesora, tampoco fue un desastre crítico completamente. Actualmente registra un 68% en Rotten Tomatoes y un 53 sobre 100 en Metacritic. Pero aquí viene una pregunta inevitable para mí. ¿Qué posibilidades tenía realmente una película de 1984 de continuar una de las obras maestras más importantes de la historia del cine? Pero antes de continuar, si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas críticas. También puedes encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están en la descripción. Y ahora sí, dejemos por un momento a Kubrick y hagamos a Kubrick a un lado y veamos qué hizo Peter Hyams cuando recibió una de las tareas más difíciles que puede enfrentar un director: continuar una historia que parecía no necesitar continuación. Y es que Peter Hyams es uno de esos directores que quizás nunca reciban la consideración de autores fundamentales, pero cuya filmografía resulta muchísimo más interesante cuando uno se detiene a revisarla. Nacido en Nueva York en 1943, comenzó trabajando en televisión y como periodista antes de convertirse en director, y además desarrolló una faceta como director de fotografía que terminaría siendo muy importante para su manera de construir imágenes. Hyams no pertenece a esa categoría de cineastas que parece estar intentando demostrar su genialidad en cada plano. Es más bien un artesano extremadamente competente, alguien interesado en la estructura, el ritmo, la iluminación y, sobre todo, en hacer que la película funcione. Antes de 2010 ya había dirigido películas como Capricornio 1, una entretenida y muy buena conspiración de ciencia ficción sobre una falsa misión a Marte. También otras películas como The Outland, una especie de western espacial protagonizada por Sean Connery, y también The Star Chamber. Después vendrían títulos como Running Scared, The Presidio, Narrow Margin, Time Cop, Sudden Death, The Relic y The End of Days. Lo interesante con este director es que muchas veces también escribía, producía y fotografiaba sus propias películas. En 2010, el año que hacemos contacto, hizo mucho de todo eso, digamos que prácticamente todo eso. Dirigió, escribió, produjo y estuvo a cargo de la fotografía. Eso nos ayuda a entender la película que tenemos delante. Hyams no estaba intentando convertirse en Stanley Kubrick. Estaba tratando de resolver un problema cinematográfico gigantesco con las herramientas de un director de género. Y quizá precisamente por eso 2010 funciona mejor cuando dejamos de preguntarnos por qué no es 2001 y empezamos a preguntarnos qué película quería hacer realmente Peter. La película está basada en 2010, Odisea 2, la novela publicada por Arthur C. Clarke en 1982, que continúa directamente los acontecimientos de 2001. Y aquí existe una diferencia fundamental respecto a la primera película. Mientras 2001 fue desarrollada prácticamente en paralelo entre Clarke y Kubrick, 2010 parte de una novela que ya existía y que posteriormente fue adaptada al cine por Hyams. La historia conserva elementos fundamentales del libro, pero también introduce modificaciones importantes. Por ejemplo, tanto la novela como la película respetan la decisión de situar los acontecimientos en Júpiter, algo que ya había establecido la película de Kubrick, mientras que la novela original de 2001 había situado la misión en Saturno. La película también elimina la participación de una nave china, aumenta considerablemente el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y modifica algunos acontecimientos relacionados con el monolito y con Europa.
Y esto es importante porque Clarke aprovecha 2010 para explicar muchas de las preguntas que Kubrick había decidido dejar abiertas. Aquí sabemos mucho más sobre Hal, sobre el monolito y sobre la intervención de una inteligencia extraterrestre en la evolución de la humanidad. Es una obra menos interesada en el misterio y mucho más interesada en la explicación. Y justamente ahí encontramos una de las diferencias esenciales entre ambas experiencias. Si 2001 pregunta, 2010 responde. Si Kubrick quiere que contemplemos el misterio, Hyams quiere que entendamos la situación. Y eso puede gustarnos más o menos, pero responde a una intención narrativa completamente distinta. Y entonces llegamos al verdadero desafío de esta película, hacer una secuela de 2001. ¿Por qué no estamos hablando simplemente de continuar una película exitosa? Estamos hablando de continuar una obra que había redefinido la ciencia ficción cinematográfica. 2001 había convertido el viaje espacial en una experiencia casi religiosa. Había utilizado el silencio, la música clásica y la contemplación como herramientas narrativas y había terminado con uno de los finales más enigmáticos de la historia del cine. ¿Cómo haces una segunda parte de algo así? Hyams tomó una decisión bastante inteligente. No intentó imitar a Kubrick. En lugar de construir otra experiencia abstracta y contemplativa, hizo una película mucho más narrativa, mucho más humana y mucho más accesible. Aquí tenemos personajes que hablan, conflictos políticos, objetivos concretos y una misión que podemos seguir prácticamente paso a paso. La película comienza 9 años después y coloca a estadounidenses y soviéticos dentro de la misma nave porque la situación exige cooperación. Y esa decisión también permite que la película dialogue con su propio momento histórico. Estamos en plena Guerra Fría y la humanidad está a punto de enfrentarse a una amenaza que podría cambiarlo todo, mientras los dos grandes bloques políticos siguen desconfiando el uno del otro. Es una premisa sencilla, pero funciona porque Hyams entiende algo fundamental. No puede competir con el misterio de 2001, así que debe construir tensión alrededor de los personajes. Visualmente, 2010 también tiene una misión muy complicada. Habían pasado 16 años desde la filmación de 2001 y la tecnología cinematográfica había avanzado considerablemente. Pero el público iba a comparar inevitablemente ambas películas. Y aquí creo que Hyams merece bastante crédito. La película fue fotografiada por él mismo y utiliza una combinación de efectos ópticos, miniaturas, composiciones y trabajo de producción que consigue crear un universo espacial convincente. No tiene la perfección casi quirúrgica de Kubrick, pero tampoco pretende tenerla. El diseño de las naves, especialmente la Leonov, tiene una identidad visual propia y transmite algo que la Discovery de 2001 no necesitaba transmitir: funcionalidad. La Discovery parecía un objeto misterioso flotando en el vacío. La Leonov parece una nave diseñada para una misión concreta. Y esa diferencia es importante. En 2010 el espacio ya no es solamente un lugar de contemplación, es un entorno de trabajo. Hay problemas técnicos, cálculos, maniobras, reparaciones y decisiones que tienen consecuencias. Incluso las escenas en las que la nave tiene que maniobrar cerca de Júpiter generan una tensión que funciona muy bien, porque precisamente Hyams entiende la ciencia ficción y entiende que la ciencia ficción también puede ser aventura. No estamos ante una película que quiera reinventar el lenguaje cinematográfico, estamos ante una película que quiere llevarnos de nuevo al espacio y hacer que el viaje resulte creíble. Y hay que hablar también de la música. En este caso, la música de David Shearer, porque aquí Hyams tenía otro problema monumental. ¿Qué hacer después de Richard Strauss, Johann Strauss y György Ligeti? La respuesta fue no intentar competir directamente con ellos. Shearer construyó una banda sonora predominantemente electrónica utilizando instrumentos como el Synclavier, el Yamaha DX1 y otros sintetizadores, dejando solamente algunas composiciones para orquesta. Es una decisión muy de 1984 y precisamente por eso la música tiene un sonido mucho más tecnológico que la de 2001. Hay momentos en los que los sintetizadores inevitablemente nos recuerdan la época en la que fue realizada, pero también hay pasajes realmente hermosos. Shearer consigue crear una identidad sonora propia para la película y en los momentos más importantes sabe cuándo mirar hacia atrás. El clímax incorpora nuevamente a Siblo Zarathustra, conectando musicalmente ambas películas sin intentar apropiarse del lenguaje de Kubrick.
Incluso antes de Cher, Tony Banks, tecladista de Genesis, había sido considerado para componer la música, pero su propuesta no terminó de convencer al director. El resultado final es una banda sonora que quizá no tiene la dimensión mítica de la de 2001, pero que funciona perfectamente para una película más emocional, narrativa y tecnológica. Y luego tenemos al reparto, que es uno de los grandes puntos fuertes de 2010. Roy Scheider toma el lugar de Haywood Floyd y aporta una humanidad que encaja perfectamente con esta nueva versión de la historia. Scheider era capaz de transmitir autoridad sin necesidad de exagerarla, y aquí consigue que Floyd se sienta como un hombre atrapado entre sus responsabilidades profesionales, sus recuerdos y la necesidad de comprender qué ocurrió con la Discovery. John Lithgow como Walter Kurnow aporta algo diferente: entusiasmo, nerviosismo y una especie de vulnerabilidad que lo convierte en uno de los personajes más simpáticos de la expedición. Helen Mirren interpreta a Tanya Kirkuk, la comandante soviética, y su presencia es exactamente lo que esperaríamos de Mirren: autoridad, inteligencia y una enorme capacidad para comunicar mucho con muy poco, aunque su acento soviético no me ha convencido mucho. Bob Balaban interpreta al Dr. Art Chandra y probablemente sea quien tenga la relación emocional más importante con Hal, porque su misión no consiste simplemente en reparar una computadora, sino en comprender qué ocurrió con una inteligencia que él ayudó a crear. Kirk Douglas, por su parte, regresa como Dave Bowman y su presencia funciona casi como una conexión espiritual con la película anterior, aunque aquí su personaje ya pertenece a otro plano de existencia. Y por supuesto, Douglas Rain vuelve a prestar su voz para HAL 9000. Lo interesante es que todos estos actores consiguen algo que 2001 deliberadamente evitaba: hacer que la historia tenga un componente emocional mucho más evidente. Y aunque algunos personajes son más convencionales, el reparto logra que nos importe lo que ocurre con ellos. Y es que uno de los grandes aciertos de 2010 es precisamente que convierte a HAL 9000 en un personaje que podamos comprender mejor. En 2001, HAL era un misterio. Su comportamiento parecía inexplicable y la película nos obligaba a preguntarnos si realmente había desarrollado conciencia, si estaba siguiendo órdenes contradictorias o si simplemente había cometido un error. Aquí la película toma una postura mucho más clara. Descubrimos que HAL había sido colocado en una situación imposible. Debía ocultar información a los astronautas al mismo tiempo que cumplía con su misión. Esa contradicción termina llevando a sus decisiones que son fatales. Y cuando Chandra vuelve a encontrarse con él, la película consigue recuperar parte de la emoción de la primera. HAL ya no es simplemente una computadora asesina, es una inteligencia que intenta comprender qué hizo mal. Esa escena funciona porque Douglas Rain mantiene exactamente esa voz tranquila, educada y casi inocente que convirtió a HAL en uno de los personajes más memorables de la ciencia ficción. Y quizá lo más interesante es que 2010 no destruye completamente la ambigüedad de 2001. La amplía desde otra perspectiva. La película nos da respuestas, sí, pero también nos muestra que incluso cuando creemos comprender a una inteligencia artificial, todavía hay cosas que se nos escapan. Y ahora bien, el problema, porque la película tiene problemas, y digamos que el principal aparece cuando la película se mete de lleno en el contexto de la Guerra Fría. La tensión entre estadounidenses y soviéticos tiene sentido dentro de la historia y refleja perfectamente el momento histórico en el que se realizó. Pero en algunos momentos se siente como una trama que compite con la verdadera razón por la que estamos viendo la película. Queremos saber qué ocurre con la Discovery. Queremos saber qué pasó con HAL. Queremos entender el monolito. Queremos descubrir qué está pasando alrededor de Júpiter. Y de repente tenemos discusiones diplomáticas, sospechas políticas y órdenes desde la Tierra. A ver, no digo que sea malo. De hecho, sirve para humanizar la historia y darle un contexto concreto, tal vez demasiado concreto y demasiado anclado a su época. Pero creo que es una de las razones por las que 2010 no alcanza la misma fascinación que 2001. Kubrick eliminaba prácticamente todo aquello que pudiera distraernos de sus grandes ideas. Por otra parte, Hyams quiere contarnos una historia completa, y eso significa incorporar elementos más convencionales. La ventaja es que la película resulta mucho más accesible al público desprevenido. La desventaja es que pierde parte de esa sensación de estar contemplando algo completamente desconocido.
Y entonces llegamos a Júpiter. Aquí es donde la película creo que vuelve a encontrar su mejor versión. La sensación de aislamiento, el tamaño del planeta y la incertidumbre alrededor del monolito consiguen generar momentos realmente tensos. Hyams sabe utilizar el espacio como una amenaza sin necesidad de convertirlo en un espectáculo de acción permanente. La escena en que la nave debe maniobrar en circunstancias extremas funciona porque entendemos las consecuencias de un error. Y mientras la tripulación intenta resolver sus problemas, el tiempo se acaba porque la situación política en la Tierra también está cambiando. Es decir, todo está conectado. La misión científica, la Guerra Fría, Hall, la Discovery y el monolito convergen poco a poco hacia un mismo punto. Y quizás aquí se entiende mejor lo que Hyams estaba intentando al menos hacer. No quería reproducir el trance cinematográfico de Kubrick, quería construir una aventura espacial clásica utilizando las preguntas que había dejado la película anterior. Y desde esa perspectiva, la película funciona. Ya lo he dicho una y mil veces y lo volveré a decir, no tiene el misterio de 2001, pero sí tiene suspenso. No tiene la frialdad de Kubrick, pero sí tiene humanidad. No tiene la perfección formal de su predecesora, pero tiene una historia que avanza y personajes que nos importan. Y precisamente por eso creo que hay que defender 2010 de una comparación que resulta completamente injusta, o casi injusta, porque hacer una secuela hay que comparar. Pero es que es imposible igualar la importancia histórica y la perfección formal de 2001. Estamos hablando de una película que redefinió un género y que sigue siendo considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Pero eso no significa que cualquier secuela tenga que ser un fracaso por definición. De hecho, Roger Ebert, el súper famoso y muy respetado crítico de cine, lo resumió bastante bien cuando distinguió ambas películas. 2001 permanecía como una obra maestra intocable, mientras que 2010 funcionaba como un entretenimiento superior, más interesado en la técnica y los personajes que en la poesía y el misterio. Esa comparación, vista de esa forma, me parece justa. Son dos películas hechas por dos directores radicalmente diferentes, en 2 décadas diferentes y con objetivos diferentes. Kubrick quería que miráramos el universo y nos preguntáramos qué significa nuestra existencia. Hyams quería que siguiéramos una misión espacial, entendiéramos qué pasó con Hall y descubriéramos qué estaba ocurriendo alrededor de Júpiter. Son dos aproximaciones distintas a una misma mitología. Y para mí, la gran recompensa llega en el último acto. Porque si hay algo que realmente redima 2010 de cualquier defecto que pueda tener, es ese final. Hay algo profundamente hermoso en la manera en que Hyams transforma una historia sobre tecnología, conflicto político y supervivencia en una conclusión sobre la evolución y la esperanza. El mensaje del monolito, la aparición de Bauman y la transformación de Europa convierten el cierre en algo mucho más grande que una simple resolución argumental. Y cuando llega ese mensaje que invita a los seres humanos a convivir en paz, la película encuentra una emoción que 2001 deliberadamente había mantenido fuera de pantalla. Sí, puede ser más, o puede parecer más explícita. Puede incluso parecer demasiado clara para quienes prefieren el misterio de Kubrick. Pero también tiene una sinceridad que resulta difícil rechazar. La película no termina con una explicación fría, termina con una posibilidad. La humanidad ha recibido una oportunidad para evolucionar y quizá por primera vez para entender que sus conflictos internos son insignificantes frente a la magnitud del universo. Es un cierre mucho más cálido que el de 2001, pero también profundamente coherente con lo que Hyams quiso hacer. Y entonces, ¿qué queda cuando dejamos de compararla con 2001? Pues queda una película de ciencia ficción realmente interesante. Una película con excelentes efectos visuales para su época, que algunos incluso se sostienen de manera bastante bien, yo diría que incluso más que aceptable, una buena historia, un reparto fantástico, una atmósfera espacial convincente y una banda sonora que, aunque muy diferente a la de su predecesora, consigue construir su propia identidad, aunque eso sí, muy anclada a su época. Queda además una película que entiende que no todo tiene que ser grandilocuente para funcionar. 2010 baja de los dioses al terreno de los seres humanos. Ya no estamos contemplando una odisea casi mitológica. Estamos acompañando a científicos y astronautas que tienen problemas concretos y que necesitan trabajar juntos para resolverlos. Y eso puede ser visto como una pérdida de ambición. Sí, puede ser,
pero también como una virtud. Es una película más sencilla, más directa y mucho más convencional que 2001, pero también es entretenida, inteligente y en varios momentos genuinamente emocionante. Y creo que allí está su verdadero valor. Si 2001 era una experiencia cinematográfica irrepetible, 2010 es una secuela que tiene la suficiente personalidad como para justificar su existencia. Porque al final, el mayor problema de 2010 es también su mayor condena. Nació a la sombra de 2001 y esa sombra es gigantesca. Muchas películas de ciencia ficción serían consideradas extraordinarias si no tuvieran que pararse al lado de una de las obras maestras más importantes del género, o tal vez la más importante del género. 2010 tuvo que hacerlo desde el primer día, y aunque la crítica la recibió de manera bastante más favorable de lo que su reputación actual podría sugerir, siempre estuvo presente la sensación de que estaba intentando continuar algo intocable. Por eso me parece que es una película claramente infravalorada. No porque sea secreta, ni porque sea una obra maestra escondida, ni porque durante décadas se ha evaluado principalmente por aquello que no es. A ver, ya lo vuelvo y repito, no es 2001, no tiene su perfección, no tiene su misterio, no tiene su capacidad de transformar una imagen en una pregunta filosófica, pero tampoco necesita tenerlo. Es 2010 y como 2010 es una muy buena película de ciencia ficción. Así que mi puntuación final para 2010, el año en que hacemos contacto, es de 4 estrellas sobre 5. No puedo dar las mismas 5 estrellas que le di a 2001 porque sería ignorar las diferencias evidentes entre ambas, pero 4 estrellas me parecen completamente merecidas. Hyams realiza una secuela más que digna, una película de ciencia ficción interesante, inteligente, entretenida y mucho más humana que su predecesora. Es imposible igualar la importancia y la perfección de su predecesora, pero Hyams entendió que intentar copiar a Kubrick habría sido un error. En lugar de eso, hizo una película propia, con sus virtudes y sus limitaciones. Y quizás, si no tuviera sobre sus hombros el peso de continuar una de las películas más importantes de todos los tiempos, hoy hablaríamos de 2010 con mucha más frecuencia. Porque cuando la hablamos, la evaluamos por lo que realmente es y no por lo que nunca pudo ser, encontramos una película que merece mucho más respeto del que suele recibir. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que 2010, el año en que hacemos contacto, o 2010 Odisea 2, es una buena secuela? ¿O piensan que hay que explicar los misterios, o que explicar los misterios de 2001 fue un error? ¿Les gusta más esta versión de HAL? ¿O prefieren que el personaje conserve el misterio de la película de Kubrick? ¿Y qué opinan de ese final? Para mí es uno de los grandes aciertos de la película, precisamente porque consigue transformar una historia de ciencia ficción en algo mucho más emocional y esperanzador. Pero quiero conocer sus opiniones, porque este canal también se construye con sus comentarios. Una crítica no termina cuando yo termino de hablar. Continúa cuando ustedes comiencen a discutir, a estar de acuerdo, a llevarme la contraria, a compartir sus propias interpretaciones. Así que déjenme saber qué piensan en 2010 y sobre todo si creen que ha sido injustamente condenada por haber nacido después de 2001. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.